nuestra compañera de sinembargo.mx, corresponsal de sinembargo.mx, periodista, la periodista Daniela Barragán, va a traer una investigación. Todos los días saca una investigación muy buena, Daniela, o casi todos los días. Pero hoy trae una investigación interesante sobre un amigo de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos Cervantes, quien tejió en Los Pinos una red de intereses que ahora la 4T, pues de la que ahora la 4T jala hebras. Ahí escucha usted las risillas atrás en esta transmisión. Este audio que escucha usted es de la transmisión de Sepropie, de lo que está ocurriendo ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Usted está escuchando pues intercambios de palabras, intercambios de comentarios entre los compañeros de la fuente, risas, ya lo sabe usted, están esperando a que salga en cualquier momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. No crea que aquí el equipo de Sin Censura nos estamos carcajeando, lo está escuchando, estamos dejando la señal abierta para que en cualquier momento nos interrumpa el presidente y que pueda entrar y dar su conferencia mañanera. Pero le decía, Daniela Barragán revela, sin embargo, que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República tienen en la mira a varios de los integrantes del selecto círculo que rodeó al expresidente Enrique Peña Nieto los pasados 6 años. Esta semana se hizo público que el otro hombre que podría rendir cuentas en el corto plazo es Humberto Castillejos Cervantes, quien, aun cuando manejó un bajo perfil, tiene una de las redes políticas y familiares más fuertes del país, y claro, fincada en el Estado de México, en ese Estado de México priista, en ese Estado de México también en la ruina absoluta. Ahí tiene fincada esa red política y familiar, una de las más fuertes del país. Nos comenta Daniela Barragán. Ahora toca el turno de Humberto Castillejos Cervantes, el hombre que fue el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2017. Está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la creación de un esquema de extorsión a empresas con cuentas bancarias congeladas en el periodo en el que se formó parte del gabinete presidencial. De acuerdo con la información que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio al portal Aristegui Noticias, 3 informantes lo alertaron sobre estos presuntos actos operados por Castillejos. Así habrían operado cerca de 722 cobros a través de despachos cercanos a Los Pinos. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo Nieto al reportero Marcos Martínez Chacón. Así, Humberto Castillejos se suma a una lista corta aún de funcionarios del peñismo que serán investigados ya sea por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Fiscalía General de la República. Ya lo sabe usted, Rosario Robles Berlanga, Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin, José Antonio Meade, como implicado en el caso Robles, y Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos, que aunque no es funcionario, pues obviamente está ligado al expresidente. ¿Y a quién no? ¿A quién no este sujeto? Un hombre que permanece todavía en el reclusorio debido a la prisión preventiva que enfrenta por la acusación de delincuencia organizada. Bueno, que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a quien ocupó el puesto de titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esto es lo que dan a conocer. Durante 5 años significa que se accederá a la oficina encargada de revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del presidente de la República, según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación. También es el encargado de revisar los proyectos de las iniciativas de ley que el Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que estos estén apegados a la Constitución. El mayor ejemplo de las tareas de Castillejos sería la revisión de cada una de las reformas estructurales que se aprobaron y ejecutaron en ese periodo. Imagínese usted, este hombre que ejercía bajo perfil, pues estuvo más que ligado a eso, a la revisión de cada una de esas reformas estructurales que destruyeron a nuestro país. Las reformas que arruinaron a México
encabezadas por Enrique Peña Nieto, por su partido, por el Partido Revolucionario Institucional, con todo el apoyo del Partido Acción Nacional y de otras agrupaciones políticas, como en su caso fueron en su momento el Partido Verde Ecologista y en algunas cosas también el PRD, el hoy en la ruina Partido de la Revolución Democrática. Pero detrás de Castillejo Cervantes está también una red de relaciones políticas y familiares, como ocurre con otros integrantes del círculo cercano de Enrique Peña Nieto. Castillejos ocupó el puesto de Consejería Jurídica desde el 1 de diciembre de 2012. Entre sus cargos destacan que en 2006 fue coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora. Imagínense, es que qué barbaridad. Fue coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia, bueno, cuando era el Procurador General de la República. Luego, en 2008, participó como abogado consultor para la elaboración de la reforma al sistema de justicia penal y, de acuerdo con diversos reportes periodísticos, también como defensor privado en un caso de agresión sexual denunciado contra un menor en Oaxaca. En 2011, Castillejo se sumó como coordinador jurídico de la campaña del entonces candidato priista Erubiel Ávila Villegas y en 2012 al equipo de transición de Enrique Peña Nieto, quien lo nombró de inmediato consejero jurídico desde diciembre de 2012. En esa oficina, de acuerdo con un reporte publicado en Sin embargo, gastó, escuché esto, 479.500.000 pesos en la asesoría y protección legal de Enrique Peña Nieto. Vamos a repetírselo, por favor, porque estos son tal vez los honorarios que cualquier abogado desea, no en México, sino en el mundo. En esa oficina, en el Consejo Jurídico de Enrique Peña Nieto, gasta 479.500.000 pesos en la asesoría y protección legal de Enrique Peña Nieto. Un presupuesto similar al ejercido en 3 años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Imagínese usted, había un presupuesto muy parecido en esta farsa que se inventó Enrique Peña Nieto con Rosario Robles, llamada la Cruzada Nacional contra el Hambre, que no sirvió para una chingada. Y para su asesoría jurídica se gastan también eso, casi $500 millones de pesos. No, $500 millones de pesos, suena raro, pero así es. O sea, son casi la mitad de $1,000 millones de pesos, 479.500.000 pesos simplemente para darle asesoría y protección legal a Enrique Peña Nieto. No, pues está chingón el ser de bajo perfil, ¿eh? Esto costó la nómina de los 108 funcionarios de ese consejo jurídico que tuvo a su disposición el político mexiquense para solventar conflictos legales durante su administración. Entre esos asesores, 22 devengaron salarios entre 100 y 211,000 pesos, similares a los de un secretario de Estado o el mismo expresidente de la República. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En ese periodo, Castillejos, el abogado principal del Ejecutivo, no contó con la cédula profesional de litigante hasta 2015, o sea que ni siquiera era abogado, cabrón. Según una revisión en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública y el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Imagínese, usted no tenía licencia para ejercer como abogado, no tenía la cédula profesional. Cuando uno participa en cualquier proceso legal en México, tiene que presentar su cédula, siempre. O sea, es que esto raya en lo ridículo, no solamente en los gastos, sino en las formas, es absolutamente ridículo. Instalada en Palacio Nacional durante el peñanietismo, así le llama Daniela Barragán, la Consejería Jurídica no tuvo la visibilidad de otras dependencias gubernamentales, pero también gastaba, y algunas veces sin que ello se justificara, en el presupuesto de egresos de la Federación. Por ejemplo, solo en agosto de 2013 se hicieron 6 pedidos de trajes de vestir para dama, imagínese usted, y caballero, a Grupo Vanity y a Grupo Lafi por 663,798 pesos. Hasta los pinches trajes les comprábamos los mexicanos a estos hijos de su mal dormir.
El pedido más grande fue por 165,288 pesos. Voy a ponerle la foto rápidamente de Castillejos caminando ahí con Rosario Robles. A ver si nuestro querido David puede evitar lo que está a su alrededor y nada más cerrarle esta parte a la foto para que usted conozca de quién se trata. Ahí está ya. Este es Castillejos caminando con Rosario Robles. Atrás, arribita, puede ver a Luis Videgaray y pues a otros innombrables mexicanos. Ahora sí, David, sigamos con esta nota porque está verdaderamente indignante. El 9 de junio de 2017 renunció sin abundar en las causas. El presidente valora profundamente la lealtad institucional y personal que ha demostrado, así como el desempeño eficaz que el licenciado Castillejos, el recién egresado parece decir, ha tenido a lo largo de su gestión, destacó la presidencia en un comunicado. Ha sido fundamental en el diseño, construcción, negociación y aprobación de las reformas estructurales. Sí, ya lo vemos. Estas han dado al país un nuevo marco constitucional de la chingada. Como representante jurídico del gobierno, ha defendido eficazmente los intereses de la Federación. ¿Los intereses de la Federación o los intereses de Enrique Peña Nieto? Como lo demuestra el resultado de decenas de juicios en los que ha intervenido. De Castillejos no se supo más hasta la noticia de las posibles extorsiones dada a conocer el pasado lunes. Recordará, señoras y señores, que Santiago Nieto, el titular de la actual Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que había extorsiones desde la presidencia. Extorsiones desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, desde su gabinete, desde ese consejo jurídico de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí lo tienen. Subtema de Daniela Barragán para esta situación horrenda. La otra casa higa. El vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández expuso en una carta: el señor presidente de la República en la época de transición, es decir, durante el periodo en que fue declarado presidente electo y la fecha de la toma de posesión, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejos Cervantes con el propósito de sostener reuniones privadas. Chale. Esa casa, también ubicada en Las Lomas, era de Armando Hinojosa Cantú. Cabe señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos desde el año 2011 y hasta esa fecha, en la que su contrato sigue vigente con una empresa del señor Hinojosa. Por otro lado, es importante precisar que durante la época que fue precandidato y candidato, también acudió ocasionalmente a realizar actividades privadas y algunas entrevistas en ese lugar, agregó Sánchez Hernández. ¿Cómo aceptó presidencia? En casa fue facilitada por Castillejos, disculpe usted, y que la había rentado desde 2011. En ese periodo Castillejos fungió como asesor técnico. La casa está ubicada a 2 kilómetros, escuche esto, de la Casa Blanca. O sea que se podían ir caminando a la Casa Blanca si querían dar un paseo por las lomas. Bueno, la casa está ubicada a 2 kilómetros de la Casa Blanca de Sierra Gorda, la de la Gaviota, y también a pocas calles de la representación del Estado de México en la ciudad, de acuerdo con Aristegui Noticias. Esa propiedad no fue registrada ante el Instituto Nacional Electoral como gasto de campaña. Pues no. Ahora, Daniela Barragán nos comenta nos revela la familia del consejero. Dentro de la familia de Castillejos hay otros 2 funcionarios que ocupan puestos claves en la administración pasada: Raúl Cervantes Andrade y Alfredo Castillo Cervantes. ¡Bolas! ¿Alfredo Castillo Cervantes? El primero miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1997, senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre de 2016 como Procurador General de la República en sustitución de, Arely Gómez González, quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública desafortunadamente. En 2015, su solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar a la posición de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su exesposa, la empresaria juarense Angélica Fuentes Telles. Desde 2012, luego del triunfo de Enrique Peña Nieto, Cervantes formó parte del Consejo Rector del Pacto por México, acuerdo político signado entre los principales partidos para impulsar el paquete de reformas estructurales que, como la educativa y la energética, han sido proyectos clave del actual sexenio. Una vez en el Senado de la República,
presidió la mesa directiva que condujo la aprobación de las mismas. Durante su paso por la PGR tuvo el poder de procesar penalmente a políticos como los exgobernadores César Duarte Jaques, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, otrora elogiados como el rostro de una nueva generación de mandatarios, además de Emilio Lozoya Austin. Vamos a ponerlo así. Tuvo el poder de procesar. Tuvo el poder de procesar. ¿Los procesó? El otro primo, Castillo Cervantes, también cuenta con un amplio currículum. Ocupó distintos puestos, y escuche esto, este lo va a recordar usted de inmediato, en la PGR, entre el 2003 y el 2007. En 2010 trabajó como Procurador de Justicia del Estado de México, junto a Enrique Peña Nieto cuando este era gobernador. El siguiente cargo destacado que tuvo fue el de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con resultados muy cuestionables, y a pesar de eso, luego fue designado como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Este es el tipo, ustedes tienen que acordarse, Castillo Cervantes, el llamado Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, que fue todo un fracaso, y después lo ponen al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la CONADE. Hoy, Ana Gabriela Guevara habla de una serie de irregularidades de ese término en el que estaba Castillo Cervantes. Hoy, periodistas, activistas, víctimas del crimen en Michoacán se expresan terrible de ese quien fuera comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. Esa es la realidad de ese Alfredo Castillo Cervantes. Bueno, pues primo de este señor de Castillejos, ¿no? ¿En qué familia, qué barbaridad? Estos están entrelazados. Bueno, para esas alturas sus nombramientos ya eran cuestionados, los de Castillo Cervantes. Durante su administración, la CONADE erogó, como le comentaba, al menos 397 millones de pesos en gastos dispensables durante el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto. Dicha cantidad fue 1.800.000 pesos mayor a lo que la dependencia federal invirtió en becas económicas y educativas para deportistas, es decir, 216.60 millones de pesos. Me imagino que son 216.600.000 pesos, me imagino que sí, es como lo pone Daniela, durante el periodo. Un último arreglo. En un acto jurídico sin precedentes por el desvío de recursos en Chihuahua, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para evitar las posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones, carpetas de investigación, así como solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Transparencia. Esto lo presenta ese Consejo Jurídico de Enrique Peña Nieto a nombre del señor Castillejos. Una controversia constitucional para evitar posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios, averiguaciones, carpetas de investigación, así como solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. O sea, proteger a Enrique Peña Nieto y a sus secuaces, a sus chacales de todo. Protegerlos de pe a pa. Así de sencillo. ¿Y quién aceptó estos amparos? Bueno, no amparos. ¿Quién aceptó estas previsiones? Ahorita le voy a comentar. El argumento, la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 7 del Código Penal Estatal. Bajo esa letra, los gobiernos estatales pueden denunciar delitos del Foro Común, pero no del federal. Y así Peña Nieto y los miembros de su gabinete, los secuaces de Peña Nieto, los chacales de Peña Nieto, quedaron blindados ante el caso Chihuahua, y el que aceptó todo esto fue el ministro presidente de la Suprema Corte. No el ministro presidente, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado Eduardo Medina Mora. Qué investigación tan interesante de nuestra querida Daniela Barragán para sinembargo.mx. Este tipo de muy bajo perfil, Humberto Castillejos Cervantes, pero que verdaderamente estaba tan metido ahí, tan metido en la administración de Enrique Peña. Ya está saliendo el presidente, vamos con el presidente.